El Salón del Consejo Galáctico de Civilizaciones era una estructura imposible, una cúpula de cristal estelar suspendida sobre un océano de gas turquesa. Miles de delegados de especies antiguas ocupaban sus estrados flotantes, cada uno brillando con la arrogancia de milenios de historia. Aquella mañana no era como las demás. Todos esperaban a los recién llegados, a los humanos, la especie más joven en ser admitida en el círculo de poder. El aire vibraba con murmullos. Los Krontar, gigantes recubiertos de placas de obsidiana, gruñían entre ellos. Demasiado pronto. Todavía gatean entre sus estrellas y ya quieren sentarse aquí. Los eridianos, delgados como columnas de humo, chasqueaban sus lenguas dobles. Son inestables. Caóticos. No conocen la disciplina. Aún así, todos habían aceptado su presencia. Quizá porque subestimaban la importancia de aquel instante. Quizá porque creían que los humanos serían piezas fáciles de manipular en el tablero galáctico. Las puertas se abrieron. 5 figuras cruzaron el umbral, vestidas con trajes oscuros, sencillos. No había ornamentos, ni joyas, ni símbolos de poder. Solo miradas firmes, pasos medidos, y un silencio inquietante. La que lideraba la delegación era una mujer de cabello recogido, con un rostro que no revelaba emoción alguna. Caminaba con la serenidad de quien sabe que ya está en control, aunque nadie lo note todavía. Un suspiro recorrió el salón cuando los humanos tomaron asiento. El alto orador del consejo, un ser de piel luminosa llamado Atenar, alzó su voz grave. Humanos de la Tierra. Hoy son recibidos como iguales. El consejo los reconoce como civilización avanzada, con derecho a voz en los destinos de la galaxia. El eco de sus palabras retumbó en la cúpula. Algunos aplaudieron con gestos rituales. Otros permanecieron en silencio, desconfiando. La mujer humana se levantó. No pronunció largos discursos ni frases cargadas de poesía. Solo dijo: gracias. Venimos a aprender. A cooperar. A crecer juntos. Su tono era simple, humilde. Demasiado humilde. Y fue esa humildad lo que hizo que varios delegados alienígenas sonrieran con condescendencia. Pero no todos se dejaron engañar. En un balcón lateral, el almirante Korrak, veterano de 1000 guerras, observaba a los humanos con atención. Había visto esa mirada antes. No en diplomáticos, no en políticos. La había visto en depredadores antes de un ataque. Los ojos que parecen tranquilos, pero miden cada movimiento, cada debilidad. La sesión continuó. Se discutieron tratados, regulaciones, protocolos de intercambio cultural. Los humanos asentían, tomaban notas, agradecían cada palabra. Parecían dóciles, incluso serviciales. Y, sin embargo, había algo en su postura que incomodaba. No parpadeaban demasiado. No se removían en sus asientos. Sus sonrisas eran cortas, medidas, como si fueran herramientas de trabajo más que expresiones de emoción. Al final del día, el consejo se disolvió entre comentarios y especulaciones. Para la mayoría, los humanos eran poco más que aprendices ansiosos. Para otros, simples recién llegados que tardarían siglos en comprender las complejidades de la política galáctica. Pero en los pasillos más oscuros del Palacio Estelar, algunos comenzaron a murmurar otra interpretación. ¿Y si no son ingenuos? ¿Y si solo esperan? Lo cierto es que, mientras regresaban a su nave, los delegados humanos caminaban en silencio, como cazadores que han entrado al terreno de la presa. Nadie escuchó las palabras de la mujer líder cuando cerraron las compuertas, excepto su equipo. Hemos olido la sangre. Y ahora sabemos dónde están los débiles. Ese día, la galaxia creyó que había dado la bienvenida a nuevos diplomáticos. No entendieron que lo que habían abierto no era una puerta a la paz, sino a la entrada del depredador más peligroso del cosmos. El incidente ocurrió apenas 2 meses después de la admisión oficial de la humanidad en el Consejo. Fue rápido, brutal, y cambió para siempre la percepción que la galaxia tenía de los recién llegados. La delegación terrestre viajaba hacia Niris, un mundo neutral en los bordes de la franja exterior, famoso por ser punto de encuentro de comerciantes y mediadores. El viaje parecía rutinario, discursos de cooperación, acuerdos de intercambio cultural, promesas de alianzas. Nadie sospechaba lo que estaba por suceder. El transporte diplomático, el Artemis IV, descendió suavemente en la plataforma orbital de Niris. Su casco blanco,
adornado solo con una pequeña insignia de la Tierra, parecía inofensivo comparado con las colosales naves de guerra que solían atracar allí. Los humanos bajaron con paso tranquilo, vestidos con trajes formales. Fue entonces cuando el ataque comenzó. De entre las sombras del hangar surgieron los Calor, una raza de mercenarios con reputación de sanguinarios. Armados con lanzas de plasma y cuchillas energéticas, rodearon a la delegación. No había aviso, no hubo negociación. Era una emboscada planeada para enviar un mensaje: los humanos no pertenecen aquí. Un Calor rugió. Forasteros, este no es su lugar. Hoy termina su ilusión de ser iguales. El ambiente se volvió espeso, cargado de electricidad. Los observadores del puerto esperaban gritos, súplicas, quizá la rendición inmediata. Los humanos no llevaban armas visibles. Eran diplomáticos, supuestamente preparados solo para hablar, no para luchar. Pero lo que ocurrió dejó a todos sin aliento. La mujer líder de la delegación, la misma que había hablado en el consejo, dio un paso al frente. No mostró miedo. No levantó las manos en señal de rendición. Solo escaneó el entorno con una calma escalofriante, como un cazador que mide el terreno antes de saltar sobre su presa. El primer Calor cargó. Su cuchilla descendió en un arco azul brillante. La mujer lo esquivó con un movimiento mínimo, casi perezoso, y con la mano desnuda tomó su brazo, lo giró y lo partió en un ángulo imposible. El crujido resonó en todo el hangar. El mercenario cayó con un rugido ahogado. Entonces los demás humanos se movieron. No tenían armas, pero improvisaron con todo lo que había a su alrededor: una barra metálica arrancada de la plataforma, un maletín convertido en escudo, incluso cables eléctricos usados como látigos. Se desataron como una tormenta silenciosa. No gritaban, no rugían, no buscaban intimidar. Atacaban con precisión quirúrgica, cada golpe destinado a incapacitar, cada movimiento calculado para matar rápido o dejar al enemigo sin poder levantarse. En menos de 3 minutos, 10 Calor estaban en el suelo. 5 muertos. 5 incapaces de volver a luchar. Los humanos apenas mostraban signos de esfuerzo. El silencio posterior era irreal. Los comerciantes, los guardias neutrales, incluso los espectadores del consejo que habían acudido para observar la llegada, no podían creer lo que veían. Los diplomáticos que habían sonreído en el salón de cristal ahora parecían bestias depredadoras disfrazadas. La mujer humana, cubierta de sangre ajena, levantó la vista. Sus ojos parecían tranquilos, demasiado tranquilos. Y dijo algo que heló la sangre de todos los presentes. No somos agresivos, pero tampoco somos presas. Los observadores sabían lo que eso significaba. El ataque había fracasado, pero más que eso, había revelado la verdad. Aquella misma noche, los informes comenzaron a circular por los canales oscuros del Consejo: los humanos no son diplomáticos. Ocultan algo. Son depredadores entrenados. Sus sonrisas son máscaras. Lo que debía haber sido un mensaje de advertencia para la Tierra se convirtió en una leyenda temida en toda la galaxia. Porque los Calor, mercenarios conocidos por su brutalidad, habían caído en minutos ante un grupo de supuestos políticos desarmados. Y esa era la diferencia entre los humanos y el resto de las especies. Los demás buscaban la paz porque temían a la guerra. Los humanos usaban la paz como carnada, porque sabían, en lo más profundo, que siempre ganarían en la cacería. El Consejo Galáctico no podía ignorar lo sucedido en Niris. La emboscada de los Calor debía haber sido una advertencia, una humillación para los recién llegados. En cambio, terminó convertida en una victoria inquietante para los humanos. Y lo más perturbador no fue la violencia, sino la frialdad con la que actuaron. Así comenzó la investigación. Los archivos históricos de la Tierra fueron abiertos, revisados y analizados por las inteligencias más avanzadas de varias especies. Lo que encontraron allí no se parecía a nada conocido en la galaxia. El planeta natal de los humanos era descrito por los registros como un mundo hermoso: mares azules, continentes verdes, cielos amplios. Pero esa belleza era solo la superficie. Debajo de ella, latía un ciclo interminable de lucha y sangre. A diferencia de otros mundos, donde la evolución produjo especies dominantes que lograron equilibrio, en la Tierra nada era estable. Depredadores cazaban a otros depredadores. Climas extremos destruían cosechas. Plagas invisibles arrasaban poblaciones enteras. Y,
Como si el planeta no fuera lo bastante cruel, los humanos se convirtieron en su propio enemigo. Los archivos mostraban imágenes antiguas, ejércitos formados por miles de hombres avanzando entre nubes de humo, ciudades reducidas a cenizas, pueblos enteros desapareciendo bajo el fuego. Desde la antigüedad hasta la era espacial, la humanidad había librado guerras sin descanso. Cada generación aprendía a matar mejor que la anterior. Los delegados alienígenas no podían comprenderlo. En sus mundos, la guerra era una excepción. Un error. Algo que se evitaba a toda costa porque amenazaba con destruir la civilización. En la Tierra, la guerra era la regla. El motor. La forja que había endurecido a los humanos más que cualquier otra cosa. Un informe confidencial, filtrado en los pasillos del Consejo, lo resumía con crudeza. Sobrevivieron a todo lo que debía haberlos extinguido. Hambre, peste, tiranos, catástrofes. Aprendieron a matar, pero también a resistir. Sus diplomáticos son hijos de guerreros. Sus científicos, descendientes de soldados. No hay rama de su especie que no tenga sangre de supervivencia corriendo por sus venas. Los más ancianos entre los consejeros empezaron a inquietarse. Recordaban viejas leyendas sobre especies depredadoras que habían surgido en la galaxia y se habían consumido a sí mismas antes de alcanzar las estrellas. Pero los humanos no. Ellos habían encontrado la manera de canalizar su brutalidad en otra cosa: estrategia, diplomacia, ciencia, política. Esa era la revelación más aterradora: la diplomacia humana no era paz verdadera. Era una herramienta, un camuflaje perfecto. El lobo con piel de cordero. Mientras tanto, en la Tierra, las noticias sobre el ataque en Niris se celebraban como una victoria silenciosa. No hubo grandes desfiles ni discursos públicos. La humanidad no necesitaba presumir. Sus líderes sabían que cada especie que había presenciado el incidente lo recordaría para siempre. En los bares espaciales, en las colonias mineras, en los corredores de las estaciones, la historia se repetía una y otra vez. Dicen que estaban desarmados. Dicen que usaron sus propias manos. Dicen que no tuvieron piedad. La galaxia, por primera vez, empezó a temerles. En una reunión privada del Consejo, un representante de los THRYNN, una raza pacífica que llevaba 10.000 años sin guerras, levantó su voz temblorosa. Tal vez cometimos un error al admitirlos. El almirante Corrack, que había observado con atención desde el principio, respondió con un gruñido grave. No, no fue un error. Fue una trampa. Pero no para ellos, para nosotros. Porque en el fondo, todos empezaban a entenderlo: la humanidad nunca había dejado de ser lo que siempre fue. Un depredador. Un cazador que había aprendido a sonreír mientras afilaba los colmillos. El archivo final de la investigación fue sellado con una frase que ningún delegado quiso leer en voz alta, pero que quedó grabada en las memorias del Consejo. La Tierra no es un mundo de paz. Es un planeta forjado en hierro y sangre. Y sus hijos no saben hacer otra cosa que sobrevivir, a cualquier precio. El Consejo Galáctico no podía permitir que el miedo creciera sin control. Después de Niris y de la investigación sobre la Tierra, la inquietud se había extendido como un veneno silencioso entre las especies miembros. Cada reunión, cada tratado, cada debate estaba teñido por una misma pregunta que nadie quería pronunciar en voz alta. ¿Qué tan peligrosos son los humanos realmente? La decisión se tomó en secreto. No habría acusaciones abiertas, no habría juicios públicos. En su lugar, se diseñó un juego, un conjunto de pruebas disfrazadas de ejercicios diplomáticos y militares. El objetivo era simple: poner a los humanos en situaciones extremas y medir su verdadera naturaleza. La primera prueba fue política. Durante una sesión de comercio interplanetario, varias razas introdujeron cláusulas imposibles en un tratado que los humanos estaban negociando. Eran trampas legales, enredos diseñados para enredar a cualquier diplomático inexperto hasta obligarlo a ceder. Pero los humanos no cedieron. No discutieron. No mostraron desesperación. En cambio, pidieron una pausa, se retiraron a una sala privada y, al cabo de pocas horas, regresaron con un contratratado que no solo desarmaba todas las trampas, sino que colocaba a los demás en una posición más débil de la que habían tenido al inicio. Un delegado insectoide lo dijo con amargura. No negocian. Acechan. Nos observan cometer errores y luego nos clavan los colmillos. La segunda prueba fue militar.
En el borde de la galaxia, en una estación de entrenamiento neutral, se organizó un ejercicio amistoso. Cada especie enviaría una flota pequeña para simular una batalla. No había armas letales, solo descargas controladas. Los humanos llegaron con naves menores, casi obsoletas, apenas comparables a las de razas con siglos de ventaja tecnológica. Los observadores esperaban verlos derrotados en cuestión de minutos. Lo que ocurrió fue diferente. Los humanos no atacaron de inmediato. Se replegaron, se dispersaron en silencio, como si estuvieran huyendo. Los demás lo interpretaron como miedo, hasta que fue demasiado tarde. Desde la oscuridad del espacio, las naves humanas reaparecieron en patrones caóticos, golpeando en puntos débiles, desorientando al enemigo. No seguían reglas. No obedecían las tácticas establecidas. Luchaban como cazadores salvajes, se escondían, golpeaban, desaparecían y regresaban. En menos de una hora, habían aniquilado a 3 flotas completas. Los comandantes alienígenas se miraron con incomodidad. Uno murmuró: ellos no entrenan para la guerra. Ellos la recuerdan. La tercera prueba fue psicológica. Un grupo de diplomáticos humanos fue invitado a un planeta neutral para una supuesta cumbre cultural. La hospitalidad incluía banquetes, música, rituales, pero, en secreto, los anfitriones habían introducido sustancias en el aire, compuestos diseñados para alterar las emociones, miedo, euforia, paranoia. Se esperaba que los humanos revelaran debilidad, que discutieran entre ellos, que perdieran el control. El resultado fue exactamente el contrario. Los diplomáticos humanos detectaron la manipulación en pocas horas, no con tecnología, sino con instinto. Y, en lugar de exhibir sus emociones, fingieron no haber notado nada. Sonrieron, brindaron, participaron en cada danza. Pero sus ojos permanecieron fijos, fríos, como si ya hubieran descifrado toda la estrategia. Cuando la sustancia perdió efecto, los anfitriones descubrieron que habían sido grabados en secreto. Los humanos tenían pruebas de todo. Nunca levantaron la voz. Nunca amenazaron. Simplemente presentaron la evidencia al Consejo con un gesto cortés. El mensaje era claro. Pueden intentar envenenarnos, manipularnos, probar nuestra voluntad. Siempre descubriremos la trampa. Porque hemos sobrevivido a cosas mucho peores. Tras esas pruebas, el Consejo dejó de llamarlas evaluaciones y comenzó a nombrarlas en privado como lo que realmente eran: cacerías invertidas. Porque cada intento de convertir a los humanos en presa terminaba en lo mismo: ellos se transformaban en cazadores. Y lo más inquietante no era que ganaran. Lo más inquietante era cómo lo hacían. Los humanos no mostraban orgullo ni soberbia. No se regodeaban en la victoria. Simplemente asentían, guardaban silencio y esperaban la siguiente jugada. Como si todo fuera parte de un ciclo inevitable que ya habían vivido 1000 veces en su propio planeta. El almirante Corrack, testigo en cada una de estas pruebas, resumió lo que muchos temían en una sola frase: no estamos examinándolos. Ellos nos están examinando a nosotros. Y lo peor es que, en sus ojos, no somos consejeros, ni líderes, ni ancestros de civilizaciones antiguas. Para ellos, solo somos presas que aún respiran. Cuando el cuarto ciclo de pruebas terminó, una certeza oscura recorrió el Consejo. Los humanos no eran estudiantes en el arte de la diplomacia o la guerra. Eran maestros disfrazados de principiantes. Cada sonrisa, cada palabra humilde, cada gesto cordial era solo parte del juego. El juego de la presa y el cazador. Un juego en el que la galaxia entera empezaba a sospechar que ya no ocupaba el rol que creía. El Consejo había jugado con fuego, y lo sabía. Cada intento de exponer la debilidad humana había terminado en un espejo incómodo. Eran ellos, las especies milenarias, quienes se habían revelado como presas lentas, previsibles, confiadas. Pero lo que ocurrió después no fue un juego ni una prueba. Fue una guerra. Todo comenzó en la colonia de Erion Tertius, un mundo periférico donde humanos y THRYNN compartían instalaciones mineras. Era un lugar modesto, apenas un puesto de avanzada. Una madrugada, una coalición secreta de 3 razas beligerantes lo atacó. Sus naves aparecieron de la nada, cortando el cielo como cuchillas ardientes. El primer bombardeo destruyó los escudos orbitales. Las comunicaciones fueron silenciadas.
Los invasores esperaban una rendición rápida, negociaciones desesperadas, súplicas por clemencia. Eso era lo que haría cualquier otra especie. Pero no los humanos. En cuestión de minutos, los colonos se organizaron. No eran soldados, eran ingenieros, mineros, diplomáticos de bajo rango. Aún así, improvisaron barricadas, armaron trampas con maquinaria industrial, convirtieron herramientas en armas. Resistieron el primer día como si fueran veteranos de 1000 batallas. Y cuando las noticias llegaron a la tierra, la respuesta fue inmediata. El cielo de Erion Tertius se oscureció con la llegada de las flotas humanas. No eran las más grandes ni las más avanzadas, pero se movían con una coordinación aterradora. Sus formaciones cambiaban como enjambres vivos, adaptándose en segundos, desorientando a los invasores. Las transmisiones interceptadas revelaron lo que más heló la sangre de los enemigos. Ellos no luchan por conquistar. Luchan como si estuviéramos en su territorio. Como si fuéramos presas que se atrevieron a entrar en su guarida. Cada enfrentamiento se convertía en una cacería. Los humanos no dejaban resquicio. Cada retirada era una trampa. Cada avance, una emboscada. Incluso los guerreros Krontar, famosos por su brutalidad, retrocedieron al descubrir que sus propias tácticas eran usadas en su contra, perfeccionadas y devueltas con precisión letal. El Consejo observaba horrorizado desde la distancia. La coalición atacante esperaba una victoria sencilla para demostrar que los humanos eran débiles. En cambio, en menos de una semana, 3 flotas enteras dejaron de existir. Lo más perturbador no fueron las bajas, sino el silencio posterior. Los humanos no transmitieron discursos triunfales. No reclamaron trofeos. No exigieron disculpas. Simplemente reconstruyeron la colonia, erigieron un muro con los restos de las naves enemigas y siguieron adelante. Un observador neutral describió la escena en su informe secreto. Ellos no celebran. No lloran. No buscan gloria. Se limitan a cumplir lo que consideran inevitable. No actúan como guerreros, actúan como depredadores que han devorado y continúan su marcha. En la siguiente reunión del Consejo, la máscara cayó. La representante humana, la misma mujer que había agradecido con humildad la primera invitación, habló con voz serena. No buscamos conflictos. Pero si alguien nos ataca, responderemos. Y cuando respondemos, no dejamos nada detrás. El silencio fue absoluto. Los delegados que antes se reían de los humanos ahora evitaban mirarlos a los ojos. Algunos, como los THRYNN, sintieron un extraño alivio. Al menos eran aliados de quienes nadie quería enfrentar. Otros, en cambio, comprendieron que el equilibrio de poder había cambiado para siempre. Lo que se reveló en Erion Tertius fue más que una victoria militar. Fue el recordatorio de que la diplomacia humana siempre había sido un disfraz. Una sonrisa usada para ocultar lo que había debajo, la ferocidad de una especie que jamás había olvidado cómo cazar. Esa noche, en los corredores silenciosos del Palacio Estelar, un anciano consejero escribió en su diario una frase que jamás mostró a nadie, pero que se convertiría en la verdad que nadie se atrevía a negar. Hoy hemos visto el rostro verdadero de la humanidad. No son iguales a nosotros. No buscan sobrevivir, buscan dominar. El Consejo Galáctico estaba quebrado. Lo que había comenzado como curiosidad y arrogancia hacia los recién llegados se había transformado en un miedo que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Después de Erion Tertius, ya no quedaban dudas. La humanidad no era un socio menor, no era un aprendiz de la diplomacia estelar. Era otra cosa. Algo más viejo, más primitivo y más letal que cualquiera de ellos. Las reuniones del Consejo se convirtieron en silencios prolongados. Cada vez que un humano hablaba, las demás delegaciones escuchaban con atención forzada, como presas vigilando los pasos del depredador. Nadie interrumpía. Nadie cuestionaba demasiado. Los humanos, por su parte, no parecían alterados. Seguían llegando con trajes sencillos, sin ornamentos, con sonrisas cortas y modales impecables. Hablaban de cooperación, de comercio, de paz. Pero esa palabra, paz, ya no significaba lo mismo para el resto de la galaxia. Porque todos sabían lo que escondía, no era paz por convicción, sino por conveniencia. Paz porque el cazador había decidido guardar sus colmillos, de momento. Las colonias fronterizas empezaron a cambiar de lealtad sin necesidad de guerras.
Mundos enteros pedían alianzas con la Tierra, no por afinidad, sino por miedo. Era mejor tener al depredador como aliado que como enemigo. Los Crontar, antaño altivos guerreros, aceptaron tratados desventajosos solo para evitar otro enfrentamiento. Los Eridianos, maestros en intrigas políticas, comenzaron a rendirse antes de competir en un solo debate. Incluso las especies más antiguas, aquellas que habían gobernado la galaxia durante milenios, bajaban la voz cada vez que un humano entraba en la sala. Lo más perturbador fue la forma en que los humanos manejaron esa supremacía. No reclamaron títulos grandiosos, no exigieron que los proclamaran emperadores. Simplemente ocuparon el espacio que otros habían dejado vacío, con naturalidad, como si siempre les hubiera pertenecido. Un consejero lo describió en un susurro. Ellos no necesitan imponerse. Solo esperan. Y el universo, poco a poco, se rinde. La mujer que lideraba la delegación humana habló en la última gran asamblea antes de la disolución parcial del Consejo. Su discurso fue breve, pero cada palabra pesó como plomo. Estamos aquí para quedarnos. Queremos construir un futuro común. Pero ese futuro debe ser fuerte. Y la fuerza no se negocia. Se demuestra. Nadie respondió. Nadie se atrevió. Desde ese día, un nuevo orden comenzó a tomar forma. Los mapas estelares cambiaron, no por conquistas abiertas, sino por acuerdos firmados bajo la sombra de un entendimiento común. Los humanos no eran iguales. Eran la especie que todos temían provocar. Un informe anónimo circuló en la red oculta del Consejo. No tenía firma, pero sus palabras se convirtieron en un eco repetido en cada rincón de la galaxia. Los humanos no vinieron a aprender. No vinieron a negociar. Vinieron a observarnos, a medirnos, a decidir si éramos dignos de seguir existiendo. Y la respuesta aún no la conocemos. Lo único seguro es que ya no somos los cazadores de este universo. Somos la presa que camina bajo la sombra del depredador. Ese fue el día en que la galaxia, finalmente, entendió la verdad. Los humanos nunca habían sido diplomáticos. Solo eran depredadores, que aprendieron a sonreír mientras esperaban el momento de morder.